Muy buenas tardes a todas y a todos. Contrario a una especie de lugar común que existe, el ejercicio de la política implica la existencia de una serie de límites, de marco, no solamente legal, sino ético y profundamente moral. No puede ejercerse el trabajo de servidor público si no está imbuido de una profunda connotación ética y una evidente intención moral. Dudo que haya existido en la historia de la República un ejercicio más deleznable, entreguista, inmoral, ausente de cualquier atisbo de ética que el que ha demostrado, sobre todo en los últimos meses, la derecha venezolana y sus representantes, el diputado Juan Guaidó o el señor Julio Borges o algunos de los que se arrogan la dirigencia de la ultraderecha venezolana. Hemos visto barbaridades que se han cometido en estos meses. Violaciones flagrantes, brutales, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ausencia de cualquier tipo de pudor en el manejo de la letra constitucional desde haberse autoproclamado en una plaza pública en el este de la ciudad de Caracas como una especie de interinato que lo que ha hecho es generar burlas en muchísimos países del mundo, hasta la creación de estatutos que violan la Constitución y derogan la Constitución, hasta la entrega o la intención de entregar el territorio de la Guayana Esequiba, que nos pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, a cambio de favores para Juan Guaidó por parte de países europeos y de países americanos. Pero si no cabíamos en el asombro, lo que ha pasado en los últimos días ya violenta cualquier tipo de límites éticos, humanos y legales. El pasado 21 de marzo fue capturado, en base a algunas evidencias de inteligencia que venía trabajando el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, el señor Roberto Marrero, porque existían indicios que después se comprobaron de que este señor dirigía una gigantesca trama de corrupción financiera que procuraba robarle los recursos, los dineros que la República necesita para comprar medicina, para comprar alimentos y disponerlos en cuentas personales del señor Juan Guaidó o de sus testaferros. Nos encontramos con la sorpresa, después de capturado el señor Marrero, de que había un nexo entre este señor Marrero y una banda criminal, una banda paramilitar dedicada al sicariato, al asesinato, al cobro de vacunas, al narcotráfico, al contrabando de gasolina que opera en Colombia y en la frontera de Colombia con Venezuela. Esas pesquisas, a raíz de la captura del señor Roberto Marrero, nos llevaron a la captura del jefe de la banda paramilitar, el señor Wilfrido de Jesús Torres Gómez, de la banda paramilitar Los Rastrojos, alias Necoclí, el pasado día 23 de marzo de 2019. Por favor, quédense con esta información porque vamos a desarrollar en los siguientes minutos lo que se ha venido mostrando de manera parcial ante la opinión pública nacional e internacional. Estas fotografías que estoy mostrando a continuación ya han dado la vuelta al mundo porque fueron publicadas por nuestro hermano Diosdado Cabello el pasado día 11 de septiembre, donde se evidencia una relación directa del diputado Juan Guaidó con los dirigentes de los principales cabecillas de la banda paramilitar de Los Rastrojos.
porque como bien les había dicho yo a ustedes, el señor Luis Eduardo Picón Gómez o Wilfrido de Jesús Torres Gómez había sido capturado el pasado día 23 de marzo. Hay una fotografía que ya ha dado la vuelta al mundo del señor Guaidó con Albeiro Lobo Quintero, alias Brother, con el señor John Jairo Durán Contreras, alias El Menor, con el señor Argenis Vaca, alias Vaquita, y con el señor Iván Pozo, alias Nandita. Atiendan bien esta fotografía que estoy mostrando en este momento. La fotografía del señor Juan Guaidó con Iván Pozo, alias Nandito. Un hermano colombiano que desde hace más de 20 años viene trabajando, haciendo la denuncia de la acción de las bandas criminales en el norte de Santander y en la frontera colombo-venezolana, Wilfredo Cañizares, señaló el 12 de septiembre, después de que en la noche del 11 Diosdado publicara esta fotografía, señaló: lo dijimos desde el primer día, la entrada a Colombia el 23 de febrero del señor Guaidó fue coordinada por los rastrojos. Aquí están alias El Brother, armado. Aquí está, y el segundo al mando de este grupo paramilitar, alias El Menor. Este es un tuit que publica el señor Cañizares el pasado 12 de septiembre. ¿De quién se tratan estos personajes? Se trata de Albeiro Lobo Quintero, alias El Brother, es el segundo al mando de la banda de los rastrojos, porta un arma de fuego, por más que intentaron los medios de comunicación internacionales, aludiendo a la fotografía del señor Guaidó con un paramilitar, dicen polémicas fotos, inquietantes fotos, extrañas fotos del señor Guaidó con una persona armada. Después subieron la fotografía para que no se viera el arma de fuego que porta de manera descarada alias El Brother, que está sindicado en este momento por los delitos de homicidio, de secuestro, de coordinar sitios para la desaparición forzosa de personas y, por supuesto, el narcotráfico. La otra persona que aparece aquí, quien luego de la captura de alias Necoclit se convierte en el tercero al mando de la banda de los rastrojos, es John Jairo Durán Contreras, alias El Menor. Era el número 3 y pasó a ser el número 2 después de la captura de alias Necoclit. Estos dos personajes, alias El Menor y alias El Brother, se le revelan a Necoclit después que es apresado en Venezuela, en el estado Carabobo, el pasado 23 de marzo, y asumen la dirección de las bandas de los rastrojos. Esta persona es directamente sindicado de administrar las llamadas casas de picado, cosas horrorosas, que por supuesto no vamos a abundar en ellas por el horario en que lo estamos diciendo, pero sobre todo son zonas donde él mismo está sindicado de más de 200 homicidios. Aquí aparece con el señor Juan Guaidó. Otra fotografía con Argenis Vaca, alias Vaquita, que es el encargado actual de las finanzas del grupo paramilitar Los Rastrojos. Hubiéramos esperado alguna reacción por parte de la derecha venezolana, al menos pidiendo disculpas, o al menos señalando que se cometió un error, o señalando que no era adecuado lo que se perpetró, es decir, la relación directa del diputado Juan Guaidó con una de las bandas más peligrosas que ha cometido los crímenes más horrendos en el norte de Santander y en la frontera con Venezuela. Pues no fue esa la reacción de la derecha. Inmediatamente Alberto Rabel dice: Guaidó no puede exigirle la cédula a todo el que le pida una, pero hubiera podido haberle exigido a alias El Brother que por lo menos se quitara del cinto la pistola. ¿Qué seguridad de alguien que es una figura pública, o que en este caso se trata del presidente del Parlamento venezolano, permite que otra persona con una pistola al cinto se tome una fotografía con él, a menos que sea una persona de la más absoluta confianza? Luego vemos la bufonada de un señor llamado Humberto Calderón Berti, que dice, no sé quién, Juan Guaidó puede haber sacado esa foto con cualquiera. Uno no va por la calle
pidiéndole las cédulas y antecedentes a las personas que pidan una foto. Por la situación de la frontera, en esos pasos irregulares conocidos como trochas, todo el mundo anda armado. Es decir, el señor Calderón Berti justifica a una persona que está sindicado de más de 200 homicidios. A alias el brother dice, no, está bien, es normal que alias el brother esté armado. Y luego, un periodista venezolano, perteneciente a la ultraderecha de Venezuela, Sergio Novelli, para tratar de tapar las fotografías que dieron la vuelta al mundo del señor Guaidó con 4 peligrosos paramilitares dirigentes de la banda criminal Los Rastrojos, publica un tuit el día 12 de septiembre a las 13:46, donde sale Guaidó encima de una camioneta blindada. Atiendan por favor bien la fotografía, la camisa a cuadros de la persona que está conduciendo la camioneta. Dice que fue un concejal de Colombia, Juan Felipe Corso, que es el que aparece también en un video señalando la entrada de Juan Guaidó a territorio colombiano. Y aquí aparece abrazado Juan Guaidó con la persona que conduce la camioneta. ¿Lo ven? Vente para acá un momento, por favor. Esta persona, abrazado a Juan Guaidó, muy sonriente, es el que conduce la camioneta. Esa persona, señor Novelli, es Jonathan Orlando García, alias Patrón Pobre, que es una de las figuras principales de la banda criminal Los Rastrojos, que recibió el cometido de trasladar a Juan Guaidó desde la frontera hasta Puerto Santander, donde abordaría el helicóptero del presidente Duque para dirigirse a Cúcuta a el malhadado concierto del pasado día 22 de febrero. Aquí está tomándose una fotografía con el concejal del que les hablé. Aquí está en la camioneta. ¿Y quién conduce la camioneta? Esto es cortesía del señor Sergio Novelli. Quien conduce la camioneta es Jonathan Orlando García, alias Patrón Pobre, uno de los representantes más conspicuos de la banda Los Rastrojos. Todo esto que les acabo de relatar son hechos conocidos. La captura de Roberto Marrero, la captura de alias Necoclip, la denuncia que hiciera Cañizares del traslado por parte de la banda Los Rastrojos a Juan Guaidó a Colombia el 22 de febrero para participar en el supuesto concierto, que no era otra cosa, y ya lo veremos, que un intento de agresión militar y paramilitar a Venezuela por parte de la derecha venezolana y la ultraderecha colombiana, y las fotografías que se tomaron en una zona de la ruta en la que trasladaban al señor Juan Guaidó. Y mucha gente puede preguntarse, yo al menos lo hice, yo me lo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué razón, sabiendo como sabía Juan Guaidó, que se trataba de los dirigentes de una de las bandas más criminales que haya conocido la historia de Colombia, él se toma una fotografía sonriente con 3 de sus 4 principales dirigentes, con 4 de sus principales dirigentes? ¿Por qué? ¿Por qué aparece sonreído? ¿Por qué aparece alias el brother con una pistola al cinto mientras abraza al señor Juan Guaidó? Es absolutamente extraño que haya ocurrido. No es una manifestación pública, no es una reunión, no es un meeting, no. Es en medio de una trocha que esa fotografía se realizó. Yo les pedí que atendieran, por favor, esta fotografía que estoy mostrando de nuevo. Es la fotografía donde el señor Juan Guaidó posa con Iván Pozo Pedroso, alias Nandito. Este Iván Pozo Pedroso es mano derecha de alias El Menor. También es responsable de las llamadas finanzas y logística de la banda de Los Rastrojos, es decir, él es la persona encargada de recoger el dinero diariamente, producto de la vacuna, producto del sicariato, producto del narcotráfico, producto del contrabando de combustible, producto del contrabando de alimentos. Es como el financiero principal junto con Vaquita de la banda de Los Rastrojos. Venezuela, las fuerzas de seguridad venezolanas capturaron en los días previos al 11 de septiembre al señor Iván Pozo Pedroso en un operativo realizado
en una localidad del sur del lago en el estado Zulia. Y este señor, Iván Pozo Pedroso, testimonió lo que realmente había ocurrido con el traslado de Juan Guaidó desde El Vigía, en el estado Mérida, hasta Puerto Santander, en nuestra hermana República de Colombia. Y aquí está su testimonio. Buenos días, mi nombre es Iván Pozo, alias Nandito. Pertenecí a la banda criminal Los Rastrojos. Tengo conocimiento cómo fue planificado el pase del señor Juan Guaidó hacia Colombia. Primeramente, el día 21 de febrero, la gobernadora Lady Gómez envió a una persona de su confianza llamada Lorgis. Ella se presentó como mano derecha de la gobernadora, de la cual venía con unos pasos a seguir o unas indicaciones que ya había mandado Roberto Marrero, quien es el jefe político de Juan Guaidó como tal. Marrero mandó a decir que necesitaba que Necoclí, o alias Neco, le asegurara en su totalidad el pase de Juan Guaidó hacia Colombia, prestándole toda la seguridad posible para que éste lograra llegar al concierto. Un día antes del concierto también acudió a esta organización el señor alcalde del municipio de Puerto Santander, Henry Manuel Valero Peinado, que en su efecto, según manifestó él, había sido enviado por el gobierno de Colombia a que se organizara la entrega del señor Juan Guaidó sano y salvo en Colombia. Él manifestó que por parte del gobierno ya habían cuadrado un esquema, transporte y seguridad por el lado de Colombia, y nosotros que aseguráramos la seguridad y el transporte del señor Juan Guaidó por parte de Venezuela. El día del concierto el señor Juan Guaidó venía en su caravana, la cual se dividió en la tendida por manifestación de que en su caravana venía una infiltrada por parte del gobierno de Venezuela. Información que llegó a los rastrojos, y los rastrojos se la suministraron al señor Juan Guaidó. Debido a esa información, a esa suministración de esa información, el señor Juan Guaidó dividió su caravana. Manifestaron también que necesitaban un chofer de confianza en el cual pudieran tener totalidad, que no fuera a decir nada por ningún lado, el cual se coordinó con el señor llamado Patrón Pobre, así es conocido en el sector de La Fría. Él se dirigió hacia el sector La Palmita. En La Palmita se recogió por parte de la organización, por parte de los rastrojos, prestándole toda la seguridad posible. Para esa operación se mandaron los mejores elementos que tiene la organización, ya que debido al valor que según tenía el señor que se iba a transportar, que era Juan Guaidó. De La Palmita se dirigió la caravana hacia Coloncito. De Coloncito agarraron unas vías alternas para llegar hasta La Fría. De La Fría se ingresó por el sector Guarumito, estado Táchira, todavía perteneciente a Venezuela, hasta llegar a un punto conocido como el Paraíso Venezuela, siendo ya esta la frontera con Colombia. Ahí tuvieron una reunión como de 15 a 20 minutos, en la cual se reunió Menor, alias Menor, y alias Brother, y alias Coqui o González. Con el señor Juan Guaidó tuvieron su reunión 15 minutos. Después estos pidieron que les tomara una foto, las cuales tomé yo de mi teléfono. Después que se entrega el señor Juan Guaidó por parte de Colombia, Paraíso Colombia, que lo recibió el alcalde Henry Manuel Valero Peinado, ya ahí ellos tenían su esquema montado de seguridad por parte de Colombia, el cual ahí se le entregó y ellos siguieron
su trayectoria. Vale recalcar que en el momento que toman las fotos, logro escuchar que dicen que esa foto toca guardarlas para tenerla como base a un futuro de que la empresa o la organización, los rastrojos, se pudieran mover libremente por todo el sector de frontera, sin ninguna presión militar, sin ninguna presión del gobierno. Escuché que ese fue el tratado para poder pasar a Juan Guaidó hacia Colombia, de que en su momento ellos no iban a pedir nada a cambio, pero en el momento que el señor Juan Guaidó tomara la presidencia como tal, le iba a dejar el corredor libre para que ellos pudieran moverse sin ninguna presión de la ley o ninguna presión de la autoridad del gobierno de Venezuela. Igual, después del concierto, se recibe orden directa de NECO de que habían cuadrado también con el señor Marrero la entrada de la ayuda humanitaria hacia aquí, hacia Venezuela. ¿Qué sucede? Se reciben órdenes de NECO de que distraer a las autoridades como tal, a las autoridades venezolanas. ¿Qué se hizo en ese momento para distraerla? Se empezaron a armar guarimbas. El medio de distracción fueron las guarimbas como tal. Guarimba en Orope y en Boca del Grita, para así pasar la ayuda humanitaria por el sector de Caño y Medio, Zulia, el cual ahí se disponía con una cantidad de un poquito más de 200 personas para pasar la ayuda humanitaria a pie o en bestias, las cuales iban a llegar hacia la finca del señor Juan Pablo Monte, el cual tiene nexos directos con Ecoclin. Persona de confianza, amigo, compadre. Ahí se iban a embarcar en camiones de gasolina en los que se contrabandea gasolina. ¿Cómo iba a ser la operación? La ayuda humanitaria se iba a meter primero dentro de los camiones y atrás se iban a meter los recipientes en los que se contrabandea el combustible. A principio esa era la idea, pero debido a lo que pasó en Ureña y San Antonio, de un momento a otro decidieron que no iban a arriesgar más ayuda humanitaria. Esta reunión se dio en la parroquia de Boca del Grita, en el barrio Francisco Rondón, en una papelería de este barrio. En la reunión asistió el brother, o alias el brother, también asistió alias el menor, en la cual la reunión se extendió por aproximadamente unos 30 minutos, donde la empresa o la organización como tal quedó conforme con los pasos a seguir o las indicaciones que mandó el señor Marrero. Quedaron en total acuerdo y que sí, que la organización iba a prestar esa ayuda por lo que ellos traían a favor de la empresa como tal. Ya se devela muchas de las interrogantes que la opinión pública internacional, que las personas de bien en la hermana República de Colombia y que las personas de bien en Venezuela se han venido haciendo. Porque se fotografía el señor Juan Guaidó con criminales peligrosísimos buscados por las fuerzas de seguridad, aparentemente buscados por las fuerzas de seguridad de Colombia y buscados, el cabecilla de ellos capturado, más 22 representantes más, por las fuerzas de seguridad de Venezuela. Lo revela la persona que toma las fotografías, Iván Pozo Pedroso, alias Nandito. Se tomaron esas fotografías para que fuera una especie de fianza, para que fuera una especie de garantía, para que llegado el caso de que si la ultraderecha por la fuerza tomaba el poder, como era su plan,
para el día 23 de febrero, con el apoyo del gobierno de Colombia, con el apoyo de Sebastián Piñera, con el apoyo de la administración de Donald Trump, lo que iban a lograr es que la parapolítica que campea en Colombia y sobre todo en el norte de Santander fuera una parapolítica binacional. Es decir, que la banda Los Rastrojos pudiera tener libre tránsito en un hipotético y eventual gobierno del señor Juan Guaidó, que esta banda Los Rastrojos pudiera tener libre tránsito para cometer toda su fechoría, narcotráfico, contrabando de combustible, etcétera, etcétera. Primera interrogante ya develada. Se tomaron esa foto de manera intencional para guardarlas y poder tenerlas como un documento de presión, como un documento de chantaje posteriormente a la derecha venezolana. Esas fotos recibe la orden Nandito por parte de alias el brother de que debían ser borradas y en efecto fueron borradas, pero en el momento en que es capturado, por toda la labor de inteligencia que se hace, se logra extraer del teléfono celular de alias Nandito las fotografías que luego fueron publicadas. Luego está, el mismo Guaidó lo reconoce en una rueda de prensa que dio con Sebastián Piñera y con Iván Duque, que él entró por tierra, lo reconoce, dice no pude volar, no pude irme por agua, nos vinimos por tierra en la frontera con Colombia. Pero Nandito señala con claridad cuál fue la ruta que siguió este señor Juan Guaidó, amparado y escoltado por la banda Los Rastrojos. Salió una caravana grande desde El Vigía, siguió por la localidad de La Pedrosa, la localidad El 15, y en todas estas localidades, ya lo denunció Cañizares, la banda Los Rastrojos estableció lo que ellos llaman Operación Candado. Toda esta operación se denominó Operación Candado y tenía 3 fases. La fase 1, toque de queda en las localidades por donde pasara Juan Guaidó, incluido principalmente con nacionales venezolanos, señor Juan Guaidó. Por usted, muchos venezolanos de todos estos pueblos del estado Táchira estuvieron en riesgo en esos días del 21, el 22 y el 23 de febrero, porque la orden de Los Rastrojos es que no podía salir nadie de sus casas o serían ajusticiados. Por eso se denominó esta operación Operación Candado. En segundo lugar, la generación de disturbios protagonizados por paramilitares de Los Rastrojos, más de 200 personas, en Ureña, en la Boca de Grita, en otras localidades. ¿Para qué? Para facilitar el paso de Juan Guaidó por todas estas zonas, El Vigía, La Pedrosa, El 15, La Tendida, y vamos a hablar un poquito de La Tendida, La Palmita, Coloncito, La Fría, Guaramito, hasta llegar a un sector denominado El Paraíso, que tiene una parte en Venezuela, porque es toda la raya, es toda la frontera, y otra parte en Colombia, para facilitar el paso, que era la segunda fase, que es el paso del señor Juan Guaidó, escoltado por la banda de Los Rastrojos, se iban a generar estos disturbios, que en efecto se generaron, pero gracias a la acción fuerte, enérgica, decidida, unida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se logró yugular todas las situaciones de violencia que los paramilitares de Los Rastrojos generaron en estas poblaciones. Y la tercera fase era el propio traslado del señor Guaidó para llevarlo hasta ese sector del Paraíso. En La Tendida, la caravana se entera, Juan Guaidó se entera, ya sabemos cómo se enteró, por qué se enteró, sabemos quién fue el que hizo la delación a alias Necoclic, señalándole que había un infiltrado en la caravana del diputado Juan Guaidó, un infiltrado del gobierno bolivariano. Y entonces decide la caravana separarse en La Tendida y una parte se va con un personal de escolta de quien se podía sospechar podía estar la persona infiltrada, y Guaidó se dirige hacia el sector El Paraíso solamente escoltado por la banda de Los Rastrojos. No había nadie, ningún venezolano en ese momento allí con Juan Guaidó. Conducía Patrón Pobre, que es la fotografía que el señor Novelli presenta al día siguiente, como si es que los buenos vecinos de la localidad del Paraíso trasladaban al señor Juan Guaidó. El ampograma aparece mencionada la señora gobernadora del estado Táchira, Laide Llorbéis Gómez. Por cierto, ayer salió hacia Cúcuta
e incluso en el video que aparece en las redes sociales hace una broma macabra, dice voy a rastrojear. Es el colmo de los colmos. Si fue una broma, es el colmo, pero si es una confesión, es el colmo también. Y si es un acto fallido, como diría un psicoanalista, es el colmo también, señora Lady Gómez, porque ella comisiona a su persona de más confianza, su asistente, que fue candidata a alcaldesa por el Partido Acción Democrática en uno de los municipios del estado Táchira, Loris Marungima Silva Ramírez, que a su vez se hace acompañar por la prefecta de la parroquia Boca de Grita, donde se iban a generar los disturbios para el paso de Juan Guaidó, y el prefecto de la parroquia Evia La Fría, donde también se iban a generar disturbios para facilitar el paso de Juan Guaidó. El prefecto de Evia La Fría es Camilo Rosso Suárez y la prefecta de Boca de Grita es Luz Marina Sánchez de Pernía. Estas tres personas se reúnen con alias El Brother y con alias El Menor en una papelería en el sector Boca de Grita. Y allí se planifica todo el procedimiento que iba a conducir a Guaidó desde El Vigía hasta Cúcuta. Cuando llegan al sector El Paraíso, según tercera interrogante, que la tiene que contestar Iván Duque, el gobierno de Colombia, porque hay una relación tan cercana entre paramilitares buscados en el mundo entero, todos tienen código rojo de Interpol. Nosotros cuando capturamos el 23 de marzo a alias Necoclit, de inmediato hicimos la pesquisa en Interpol y tenía no solamente él, todos los cabecillas de la banda criminal, los rastrojos, tienen búsqueda y captura en Colombia, en Venezuela, en el mundo entero, porque el señor alcalde de Puerto de Santander, Henry Manuel Valero Peinado, junto con un concejal llamado Juan Felipe Corso, reciben a Guaidó de manos de alias El Brother, de alias El Menor y de alias Pastor Pobre. ¿Por qué no lo ordenan detenerlo de inmediato? Imagínense ustedes un alcalde en un municipio bolivariano que está reunido tranquila y libremente con un paramilitar o un narcotraficante buscado en el mundo entero. Su obligación es detenerlo de inmediato. No, se abrazan, entregan el paquete, la encomienda, Juan Guaidó, y lo montan en una camioneta acompañado por el alcalde del puerto de Santander y los llevan a un helicóptero de Iván Duque. Podemos ver las imágenes del abordaje de Juan Guaidó al helicóptero de Iván Duque. Mira, ahí está otra fotografía de Guaidó con el alcalde Henry Manuel Valero Peinado. Ahí se están dirigiendo a una cancha de fútbol en Puerto de Santander, donde lo espera el helicóptero de Iván Duque. Le rinden honores, ponen una alfombra roja allí en esa cancha de fútbol, se monta Guaidó en un helicóptero perteneciente al gobierno de Colombia y se dirige hacia Cúcuta. ¿Cómo es posible que, habiendo estado este alcalde y un concejal en contacto con paramilitares buscados en el mundo entero y no hayan procedido a su captura? No, estaban completamente concertados para el traslado de Juan Guaidó. Esta operación fue planificada por Roberto Marrero conjuntamente con alias Necoclit. Roberto Marrero le ordena o comisiona a la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez Flores, que a su vez ordena a Lorigi Silva que se reúna con alias El Menor y que se reúna con alias El Brother a los efectos de planificar el traslado del señor Guaidó. Alias Nandito dice que los paramilitares iban a protagonizar hechos de violencia, como en efecto ocurrió en Ureña, en La Grita, en Boca de Fría. Y además, yo quisiera que quedara completamente constatado ante la opinión pública la fiabilidad de toda esta información, porque yo quiero colocar la ruta completa que hiciera Juan Guaidó desde El Vigía hasta Puerto de Santander, narrada precisamente por alias Nandito. Adelante, video. Juan Guaidó venía en su caravana, la cual se dividió en la tendida, el cual se coordinó con un señor llamado Patrón Pobre, así es conocido en el sector de La Fría. Él se dirigió hacia el sector La Palmita
De La Palmita se dirigió la caravana hacia Coloncito. De Coloncito agarraron unas vías alternas para llegar hasta La Fría. De La Fría se ingresó por el sector Guarumito, estado Táchira, todavía perteneciente a Venezuela, hasta llegar a un punto conocido como el Paraíso Venezuela, siendo ya esta la frontera con Colombia. Después que se entrega el señor Juan Guaidó por parte de Colombia, Paraíso Colombia, que lo recibió el alcalde Henry Manuel Valero Peinado, ya ahí ellos tenían su esquema montado de seguridad por parte de Colombia, el cual ahí se le entregó y ellos siguieron su trayectoria. ¿Qué pueden decir ahora? Sino pedir disculpas y responder ante la justicia. No puede ser que una organización política o un grupo político venezolano se asocie con una de las más peligrosas bandas criminales de Colombia para instaurar el expediente horrible, horrendo, espantoso de la parapolítica en Venezuela también. Tendrá que responder ante la justicia, ante la historia, Juan Guaidó, si es cierto que con esa fotografía se conformaba un seguro de vida para la banda de los rastrojos, para que en una eventual administración de la derecha pudieran ir a sus anchas, campear libremente en toda la frontera de Venezuela con Colombia. Tienen que responder cómo es posible que involucren a bandas criminales de homicidas, de narcotraficantes, de personas que desaparecen y pican personas, contrabandistas de combustibles, solamente, alias el Brother, está sindicado de traficar más de 80 toneladas de cocaína desde el Caribe colombiano. ¿Qué va a decir Juan Guaidó a eso? ¿Qué va a decir Iván Duque? ¿Realmente persigue Iván Duque a los paramilitares que campean libremente en el norte de Santander? Si es así, ¿cómo ocurre que un paramilitar, el primero, el segundo, porque ya Necoclí está capturado, pero en estos momentos eran el primero y el segundo y el tercero en la banda, más el cuarto que es Vaquita, más uno de los primeros 10 que es alias Pastor Pobre, que es el chofer de Juan Guaidó? ¿Cómo ocurre que se lo entregan a un alcalde de Puerto Santander? ¿Qué va a responder el señor Duque en Naciones Unidas cuando, como lo vamos a hacer, llevemos todas estas pruebas, todos estos testimonios, porque tenemos otros? Tenemos más testimonios. Hemos presentado este de hoy porque es muy contundente. Quien tomó la foto revela cómo, en qué condiciones y por qué. No fue un selfie, señor Calderón Verte. No fue un selfie, Rabel. Ya era muy poco creíble esa versión que ustedes dieron. Aquí no hay nadie pidiéndole cédula, pero por lo menos hubieran podido haberle pedido que se sacara la pistola del cinto, alias el Brother. No, no fue un selfie. Hubo una reunión coordinada por Marrero y Necoclí. Esa reunión se dio en una papelería en un municipio del estado Táchira. En esa reunión participó el asistente de Lady Gómez, Lorgis Marunjima Silva Ramírez, Luz Marina Sánchez de Pernía, prefecta de Boca de Grita, puesta en ese cargo por la gobernadora Lady Gómez, Camilo Rosso Suárez, prefecto de Evia La Fría, puesto en ese cargo por la gobernadora Lady Gómez, y esa reunión se dio con alias el Brother y alias el Menor, y allí se planificó el proceso de extracción de Juan Guaidó de Venezuela hasta Colombia. ¿Cuánto costó eso? Nada, una promesa. La promesa de que, puestos en el poder, puestos en el gobierno, pasan los rastrojos a convertirse en dueños del estado Táchira y del sur del lago. ¿Qué van a decir en Naciones Unidas? ¿Qué va a decir este alcalde que se saluda y se abraza con homicidas, con paramilitares, con narcotraficantes? ¿Qué va a decir la derecha ahora? ¿Qué va a decir? No fue un selfie. Hubo una reunión de casi 30 minutos en el sector El Paraíso. Sabemos de qué hablaron.
alias el brother, alias el menor, puesto que alias Nandito escuchó toda la conversación entre alias el brother, alias el menor, la vaquita y Juan Guaidó. Señor Novelli, ese Twitter que usted mostró, que intenta disculpar al señor Guaidó, no hace sino incriminarlo más, porque derrumba por completo la hipótesis del selfie. Absurda hipótesis, pero esa fue la que ustedes manejaron. Cuando usted muestra una fotografía de Juan Guaidó, sonreído, abrazado a un homicida, resulta que ese homicida es el que conduce la camioneta, está de algún modo evidenciando, no se sabe si por razón de su oficio periodístico, que no fue un selfie, es que fue trasladado por los paramilitares de los rastrojos. Y queda completamente demostrado con el testimonio de alias Nandito. Demostrado concierto para delinquir entre el jefe político o el operador político de Juan Guaidó, Roberto Marrero, y alias Necoclit, jefe de la banda Los Rastrojos. Demostrado la coordinación que hubo entre la ultraderecha venezolana, entre el Partido de Voluntad Popular, con la participación de la gobernadora del estado Táchira y de su asistente en las reuniones con alias el menor y alias el brother para coordinar y planificar la extracción de Juan Guaidó. Está demostrado que la fotografía tomada en el sector El Paraíso no fue una fotografía casual, sino que fue el producto de una reunión y de una promesa, la certificación de una promesa que Juan Guaidó le hace a estos paramilitares. Demostrado que los disturbios que se dieron el día 22 de febrero, 22 y 23 de febrero, en estos sectores de Ureña, de La Grita, de Bocadevia, fueron coordinados entre la gobernadora del estado Táchira y la banda paramilitar Los Rastrojos para actuar y de alguna manera desviar la atención de las autoridades venezolanas. Está demostrado el concierto entre el alcalde de Puerto Santander, concejales de Puerto Santander y los escoltas particulares de Iván Duque, porque hay una fotografía donde sale Juan Guaidó, sale Pastor Pobre y salen también los escoltas personales de Iván Duque. ¿Por qué no capturaron esos escoltas, ese personal de seguridad de la Presidencia de Colombia? ¿Por qué no capturan en el acto a alias Pastor Pobre? Y para mayor colmo de los colmos, los jefes de Los Rastrojos le entregan a un alcalde colombiano, a Juan Guaidó, y lo desplazan manejando Pastor Pobre hasta un sitio donde un helicóptero de Iván Duque lo lleva hasta Cúcuta. Esos son los hechos. Aquí están las pruebas. Muchísimas gracias a todas y a todos.